Segundo para 6 de la tarde en punto en todo el país. Seguimos haciendo otra oportunidad en Radio Urbana Buenos Aires. Y ya como todos los jueves está con nosotros mi amigo, el señor Tomás Tenconi. ¿Cómo estás, Tommy? Hola Edu, ¿todo bien y vos? Bien, todo tranquilo. Me alegro, me alegro. Bueno, Iván, buenas también. ahí estaba viendo para meterme en el Meet, así te veo. Bueno, Tommy, trajiste un tema que está súper en la agenda, lo hablamos hoy temprano al comenzar el programa, la cuestión previsional, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a una reforma en la movilidad jubilatoria y una recomposición del 8%, que fue lo que perdieron los haberes jubilatorios en enero. Un tema que es complejo, y yo recién lo decía, que es una problemática a nivel mundial que pasa a todos los países, y por supuesto Argentina no está ajeno a eso. Sí, sí, bueno, hoy el tema que quería traer, un poco conectando con la actualidad, como vos decís, que ayer fue o antes de ayer, yo no me acuerdo bien, que bueno, se votó la medida sanción en diputados, y que bueno, también Milei salió a hacer un poco de ruido al respecto también, Ujú. ¿no? Como por las consecuencias que traía eso. Pero bueno, en concreto, como vos decís, se votó una nueva fórmula para los saberes jubilatorios, con algunos ítems que bueno, eh, lo principal que vos decís, una recomposición del 8%, porque recordemos, ¿no? O sea, hagamos marcha atrás en el tiempo. Lo que había pasado era que en el mes de marzo, cuando la fórmula se debería haber actualizado un 20% acorde con la inflación de enero, porque recordemos que siempre es con un rezago de 2 meses, la actualización fue de un 12,5%, o sea, 8 puntos porcentuales de diferencia, y eso implicó básicamente una pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones importante. Pero bueno, a partir de ahí se anexó con la inflación, entonces dejó de perder poder adquisitivo, pero quedó como ese salto discreto, ¿no? Negativo ahí. Y bueno, ahora el proyecto de ley lo que busca es recomponer eso, busca recomponer el 8% que se perdió, pero bueno, después también hay algunas otras cositas que no sé si mencionaron, no sé si mencionaron antes, pero que No, muy, estaban. muy, muy, muy al pasar, está bueno que lo profundicemos, pero una es también cómo serían estas actualizaciones en caso de que obtenga también media sanción en el Senado. Bueno, obviamente que después en el Senado puede haber modificaciones, ¿no? Pero así Claro. como está puesto ahora el proyecto de ley, hay algunos ítems bueno, que están interesantes. Digo, por un lado, la fórmula que había puesto Milei a partir de marzo en realidad había sido a partir de un decreto, entonces ahora lo que están haciendo es hacer un proyecto de ley, por lo cual, digo, para darle mayor validez, mayor solidez. Por un lado, el tema de, bueno, ajustarlo con el IPC. En eso ya venía siendo así que seguimos según lo que venía antes. Después el tema es si los salarios logran tener un mejor rendimiento que la inflación. Ahí hay un punto que sumaron desde las partes que fueron a favor del proyecto, que fue lo de dar un 50% del crecimiento del salario real, si es que hubiera en un año, dar el 50% como si fuera una recomposición extraordinaria a los saberes jubilatorios, que bueno, después se sostiene a lo largo del tiempo. Lo cual, Para, bueno, despacio ahí, perdón. O sea, sí, si sí. el índice de los salarios registrados está por encima de la inflación, habría ahí una recomposición, se iría para arriba el aumento previsional. Exactamente. Es como vos decís. Si por ejemplo, no sé, por decirte algo, en un año hay 100% de inflación, pero los salarios suben 110%, o sea que hay como una ganancia del 10%, 5% es la recomposición que le Pero corresponde ¿por a qué los anual? saberes ¿No jubilatorios. sería mensual la cuenta? No, no, no. Lo que hicieron fue un cálculo para hacerlo respecto al año previo. O sea, y a partir de marzo. A partir del Ok, mes de pero marzo. los aumentos seguirían siendo mensuales. Sí, sí, los aumentos son mensuales. Sí, 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 sí. Esto es como si después de un año, si para marzo de 2025 los salarios le ganaron a la inflación, bueno, lo que le hayan ganado a la inflación, la mitad de eso es como un aumento Perfecto. extra a las jubilaciones. Eh, bueno, después el tema del 8% que vos mencionaste antes, de la recomposición para evitar la pérdida de poder adquisitivo, lo cual te sube también, obviamente, digo, todos los escalafones, pero la jubilación mínima también sube. Y bueno, un poco lo que había puesto en el centro del debate Milei, que estaba interesante también para conectarlo con lo que venimos hablando acá en las últimas veces que nos juntamos,
es el tema del costo fiscal que tiene esto, ¿no? Que bueno, por los cálculos que se han hecho, por los cálculos que están rondando ahí en la oficina del Congreso, el costo fiscal sería de casi medio punto del PBI, 0,45% del PBI, que, digo, dicho así en abstracto, uno no tiene dimensión si es mucho o poco, es mucho. Pero para darnos una idea, es el mismo peso que la reducción del impuesto a los bienes personales, por ejemplo, que está en el proyecto de ley bases. Entonces, bueno, pero qué interesante eso que decís, ¿no? Porque también podría obtenerse recursos de otro lado y, por ejemplo, subir impuestos en algunos puntos que hemos discutido ya en algunas de estas columnas. Claro, por eso me copaba traerlo, Manny, como decís, digo... Me dijiste Manny, tu hermano no va a retar después. Me va a retar más tarde. No, pero es así, digo, como que un poco, como que, por decirlo de alguna manera, se quemó Milei, ¿no? Como al decir, me suben las jubilaciones, me ponen en peligro el equilibrio fiscal. Pero ¿qué? Entonces el equilibrio fiscal dependía de ajustar las jubilaciones. Que en el ajuste que hicieron, corregime si me equivoco, 1/3 se explica por los recortes provisionales. Así es. Pensá que de todo el gasto público que tiene el Estado, las jubilaciones, de todo el gasto público que hay, las jubilaciones representan el 25% de ese gasto. Entonces, imagínate, si vos lográs hacer caer mucho las jubilaciones, básicamente ajustás mucho. Y como vimos en la columna de la semana previa, de hace 2 semanas, perdón, la caída de casi un 35% interanual, que era hasta abril, le había permitido sumar un tercio del ajuste solamente en el recorte a jubilaciones. Entonces, digo, era importante el ajuste a jubilaciones, y por eso también es importante en el esquema macro de Milei, por eso también salió a quejarse tanto y a intentar vetarlo. Pero para mí ahí también hay una dimensión política que me parece que capaz ya lo trajiste sobre la mesa, que saben más, pero digo, no sé si vieron que, bueno, si el presidente quiere vetar el proyecto de ley, lo puede vetar, pero después el Congreso lo puede ratificar si junta 2/3 de los votos. Correcto. El tema es que si junta 2/3 de los votos, para mí ahí puede llegar a ver como si fuera como todos mirarnos de reojo, como darnos cuenta de algo evidente, que es que con 2/3 de los votos también se puede juntar para hacer juicio político. Entonces, digo, para mí también el gobierno no sé si va a querer avanzar por el camino del veto, porque si se le llegan a juntar todos 2/3 y decirle, che, mira, acá tenemos 2/3, es una advertencia, me parece. Sí, o sea, por lo que escuchamos en estas últimas horas de Milei, tanto en la conferencia que hizo en Santa Fe con un sector agropecuario, una entrevista que hizo el día ayer y lo que dijo en la red social X, tiene pensado vetar. Lo que pasa es que después empezó a salir a la luz esta herramienta constitucional, así como tiene el veto el presidente, también el Congreso puede volver a promulgar la ley, en este caso con los 2/3, y uno saca números. En diputados fue aprobada por 160 diputados, no está muy lejos del tercio. En Senado la Libertad Avanza solamente cuenta con 7 senadores, o sea, hay que hacer los números finos, pero bueno, yo no lo veo a Milei no vetando la ley si sale. Hay que ver si están estudiando esto que vos decís, che, pero ojo, porque si esto te puede hacerle de cuenta a la oposición, que juntándose y juntando los 2/3 en ambas cámaras, te pueden complicar la presidencia por donde quieran. Sí. O sea, digo, no, tampoco digo llevemos mi argumento al extremo, Sí, pero sí, pero digo, como que de repente es una muestra política, me parece, si el Congreso se para de manos y dice, che, no, vamos a hacer pasar esta fórmula jubilatoria, no sé si es la mejor idea juntar a 2/3 de las 2 cámaras y ponértelas en contra, me parece a mí. Sí, y en un tema tan sensible para la sociedad también, ¿no? Que son las jubilaciones. Yo te lo comenté a vos el otro día charlando, se lo decía a Cere, Nicolás, justo cuando estaba viendo el debate en diputados, escuché la intervención del dirigente de la izquierda, Nicolás del Caño, y comparaba el porcentaje de PBI que usaba la Argentina con otro país. Mientras acá el año pasado se utilizó para tener en cuenta el año pasado, y ni siquiera recaerle a Javier Milei, un 6% del PBI para pagar los saberes jubilatorios. En países de Europa se paga el 12, el 14. En Brasil se usa el 12% del PBI. O sea, estamos en deuda con los jubilados acá, ¿eh? No solo Javier Milei. Estamos en deuda como país con los saberes jubilatorios.
No, desde ya. Y digo, y otra vez, no le echemos la culpa a este gobierno para nada. Digo, antes estaba viendo las series históricas de las jubilaciones, de cómo fueron evolucionando. Casi 50% cayeron desde 2015. Tremendo. Entonces vos Tremendo. decís, la jubilación mínima en 2015 a precios de hoy, si ahora la jubilación mínima creo que era 200 y algo, antes era 450, algo así. Vos decís, Tremendo. increíble, o sea, claramente digo, El tema es que no le echamos la culpa a Javier Milei, pero también hay que decirle, che, no hay margen para ajustar ahí, porque se lo viene totalmente. ajustando hace años. Lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández. Es que esto es totalmente así, digo, no le echemos la culpa de todo el camino recorrido por las jubilaciones, desde ya que la culpa ha sido de los dos gobiernos que lo precedieron, pero justamente, digo, por la debilidad relativa que tienen, por ser las personas de mayor edad, digo, no me parece a mí, capaz estoy trayendo una discusión que ya charlamos acá, pero no me parece a mí que el ajuste fiscal tiene que correr por ahí, me parece correcta la recomposición, ojalá inclusive fuera mayor la recomposición. Si esto es lo que se puede, porque este es el consenso que se puede, está bien, pero digo, el ajuste fiscal no tiene que recaer sobre los jubilados. Es un problema de la estructura tributaria argentina que, como te decía antes, el 25% de todo el gasto es de las jubilaciones. Entonces, era como por un lado es lógico que Milei quiera ajustarlo, por otro lado decís, che, pará, te estás metiendo con los más débiles, ¿por qué no nos metemos con impuestos a los bienes personales? ¿Por qué no nos metemos con impuesto a la ganancia? Con un impuesto a la grande fortuna, si quisiéramos analizar la posibilidad. Entonces, nada, por ese lado a mí me parece como interesante analizarlo y problematizarlo. Cere. Tommy, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Iván, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo. Hoy hablaba el presidente junto a José Luis Espert en esa charla en Santa Fe con productores del agro y decía, ya lo ha dicho y repetido en varios momentos y varias entrevistas, el 90% de la motosierra fue a la casta política y empezó a enumerar, ¿no? Transferencias discrecionales, etcétera, etcétera. Vos que venís siguiendo los números y como economista, ¿qué porcentaje le atribuís a ese ajuste a la casta que dice y menciona el presidente? O sea, yo conceptualmente también estoy de acuerdo con el ajuste a la casta. El tema es, bueno, quién considera cada uno que es la casta, ¿no? Para mí, la casta son las empresas de Tierra del Fuego que básicamente solamente tienen subsidios y no logran realizar ningún eslabonamiento productivo para tener una industria eficaz, para tener una industria que no demande muchos dólares. Para mí la casta capaz está en el Poder Judicial, digo, ¿no? El Poder Judicial no paga impuesto a la ganancia. Que a mí al menos me parece una aberración que un sector simplemente por ser un sector no pague impuesto a la ganancia. Yo vengo siguiendo los números, como vos bien decís, de lo que fue el ajuste fiscal y hasta abril, o sea, no hay forma de llegar a ese 90%. Si aparte decimos no, que un tercio lo llevan los saberes jubilatorios. Por eso, o sea, en el Claro, mejor de los claro, casos, ponele que todo el resto de las cosas lo fueran, que igual no lo son, sería el 66% nomás. Pero, digo, la otra vez lo traía, creo que era más o menos 20% de todo el ajuste total era de obra pública. Y digo, los Bueno, efectos de la obra pública, por eso también hay que definir el concepto de casta. Quizás Milei Sí. a la obra pública lo llama casta, las partidas presupuestarias en las provincias de Buenos Aires lo llama casta. No creo que los jubilados lo llame casta y ahí sí ya se cae bastante el concepto. Y sí, y de hecho, para traer un ejemplo, digo, sobre la mesa, pero que bueno, casi lo traigo hoy al programa para charlar, pero el tema del ajuste a la obra pública impactó muy concreto en la semana pasada en una noticia que fue el tema de la importación de unos buques de gas por casi 400 millones de dólares, cuando lo que pasó fue que una obra de mantenimiento de aproximadamente 45 millones de dólares estaba frenada porque la partida estaba frenada. Entonces, si frenaste la obra pública por 45 millones de dólares en este caso, y en consecuencia tuviste que importar 400 millones de dólares. Entonces, como que terminó siendo totalmente ineficaz. Sumado a digo. que la construcción en abril cayó un 37%. Sí, bueno, eso desde ya, digo, la caída del sector es estrepitosa, angustiante para todos los que están en el sector desde ya. Sí, y para la economía, un sector de la economía que tracciona bastante. ¿Algo más, Tommy? No, me parece que no, Edu, no más eso. Me parecía como, bueno, me parece que
Uy, perdón, casi se me apaga la computadora. No, me parecía copado traer el tema porque, bueno, lo habíamos estado discutiendo en la otra vuelta y el tema del equilibrio fiscal y cómo el equilibrio fiscal se puede poner en peligro. Yo creo, no sé, habrá que ver qué sucede, pero yo no creo que Milei se la juegue con eso. Yo creo que a lo sumo va a intentar ajustar en otro lado, alguna otra partida, algún otro impuesto, algo que modificará de la ley bases, pero no creo que se juegue sinceramente a vetarlo. No sé, es mi intuición, yo capaz estoy equivocado. Soy economista, no analista político. Bueno, veremos qué sucede. Un abrazo, Tommy, te veo en un rato. Un abrazo, Edu, nos vemos. Pasa con nosotros el columnista económico que ya tenemos en otra oportunidad, Tomás Tenconi. Corte, ya volvemos con otra oportunidad acá en Radio Buenos Aires.